Ok. Ujú. Ok, fíjense. Bueno, buenas tardes, chicos. Espero que todos estén muy bien y animados para digerir la clase de hoy. Traté de hacerlo lo más suave, es decir, no vamos a ver una clase de bioquímica como tal, pero nos vamos a basar en la definición de lo que es bioquímica, ¿ok? Y en base a esa definición, pues van a entender muchas cosas de lo que verán en esta asignatura. Bien, entonces, aquí tenemos una célula. Ya ustedes han visto esta imagen muchísimas veces en su bachillerato, ¿verdad? Pero ahora, en primer año, pues van a meterse dentro de esa célula, ¿ok? No solamente en bioquímica, sino también en histología. Y bueno, van a ver todo lo que está allí, todas las moléculas, todas las organelas, todo lo que contiene esa célula y las funciones que tienen esas moléculas dentro de esa célula. Entonces, ustedes cuando vieron esta estructura en su bachillerato, pues vieron que la célula está formada por organelas, ¿cierto? Entonces, esas organelas se llaman organelas porque son, pues están rodeadas por membranas. Todo lo que esté rodeado por membranas son organelas. Entonces, dentro de esas organelas tenemos el núcleo, ¿sí? Que está rodeado por una membrana nuclear. Tenemos el aparato de Golgi, que también está rodeado por una membrana y él tiene una función específica. Tenemos el retículo endoplásmico, que se divide en rugoso, que tiene ribosomas y es muy importante para la síntesis de proteínas. También es pues una serie de membranas que hay allí. Y el retículo endoplásmico liso, que es donde se sintetizan los lípidos. ¿Ok? Fíjense que ya empezamos a hablar de moléculas. ¿Bien? Entonces, también hay otra organela que es súper importante y que la vamos a ver pues en bioquímica, y es la mitocondria. La mitocondria también está formada por membranas. De hecho, ella tiene doble membrana, tiene una membrana externa y una membrana interna. Y van a ver lo importante que es la mitocondria para la función celular. Bien, entonces, pero no solamente las organelas son importantes dentro de esta célula. También tenemos un citosol, que es todo el líquido que está allí rodeando pues todas esas organelas. Y dentro de toda esa estructura celular vamos a ver que existen moléculas, macromoléculas y moléculas más pequeñas. Y veremos en bioquímica cómo esas moléculas interactúan unas con otras y pues dan o permiten la vida. ¿Ok? Entonces, volvamos a la definición de lo que es bioquímica. La bioquímica, pues, es una rama de la ciencia que estudia a nivel molecular las características, estructuras, organización y función de los componentes químicos de los seres vivos. Ok, vamos a parar aquí un momento. Déjame, vamos a detener el video. Okay. Fíjense, tenemos entonces que acabamos de ver entonces que existen moléculas, ¿verdad? Pero en bioquímica, ¿qué es lo que vamos a estudiar de esas moléculas? Bueno, primero vamos a ver estructuralmente cómo están formadas, cuáles son los átomos que las constituyen, ¿ok? Luego vamos a ver cuáles son sus características para cada una de esas moléculas, cómo se organizan y cuál es la función de ellas dentro de esta célula, ¿ok? Pero fíjense que bueno, la definición dice acá, seres vivos. Y es que tienen que ser seres vivos porque estoy hablando de bioquímica. Bioquímica significa química de la vida. O sea, bio es vida. Por lo tanto, entonces cuando hablamos de bioquímica, hablamos del estudio de todas esas moléculas, pues dentro de todos los seres vivos. Y cuando hablamos de seres vivos, pues incluimos no solamente el ser humano, sino también pues el resto de los animales, pues
las bacterias, los hongos, pues la levadura, todo lo que sea un ser vivo. ¿Ok? Luego, además, veremos también en bioquímica cómo esas moléculas, una vez que las conozcamos, porque la primera unidad es precisamente la estructura de esas moléculas, pues entonces en la siguiente unidad, pues empezaremos a ver cómo ocurre la relación entre esas moléculas. Y la relación entre esas moléculas se da a través de reacciones químicas que sufren estos compuestos. Y eso lo vamos a llamar en general metabolismo. ¿Bien? Y el metabolismo, ¿para qué nos sirve? Pues por un lado, nos permite obtener energía. Los seres vivos, como vamos a ver en un rato, pues necesitamos energía para poder vivir, ¿sí? ¿De dónde lo obtenemos? De esas moléculas que estamos hablando, de las que estamos hablando. Ok, entonces, obtenemos energía a través de un proceso que se llama catabolismo. Y por otro lado, tenemos otro proceso en el metabolismo, que es la formación de biomoléculas, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos una cantidad de moléculas que obviamente la tenemos que ir degradando y formando, ¿sí? Eso es un proceso continuo. Y cuando estamos formándolas, entonces estamos hablando de anabolismo. Entonces, fíjense, por un lado, tenemos catabolismo, ¿qué es lo que significa? Y lo vamos a ver luego en una imagen muy bonita. Pues el catabolismo es la degradación de esas moléculas que son grandes, como proteínas, ácidos nucleicos, pues lípidos, me falta carbohidratos, ¿verdad? La degradación de esas macromoléculas a moléculas más pequeñas. ¿Cuáles son las más pequeñas? Pues agua, CO2, ¿sí? Que los vamos a producir después que las metabolizamos, ¿ok? Y ese catabolismo permite la producción de energía. ¿Energía cómo? En forma de ATP, que es la moneda energética de la célula, ¿ok? Entonces, el catabolismo me permite la síntesis de energía a través de la degradación de esas macromoléculas. ¿Qué es el anabolismo? Pues el anabolismo es todo lo contrario del catabolismo. Es la síntesis de las macromoléculas a partir de moléculas más pequeñas. Es todo lo contrario. Y como es todo lo contrario, pues en el anabolismo necesito energía para que ocurra esa síntesis. Entonces, fíjense, por un lado, tengo el catabolismo que me produce energía. Y por otro lado tengo el anabolismo que necesita energía. Entonces es como un ciclo. En uno se me produce energía y en el otro se me consume la energía. Y así vamos. Ahora, la pregunta que ustedes me pudieran hacer es, a ver, profe, y entonces, en qué momento yo estoy en catabolismo y en qué momento yo estoy en anabolismo? Porque es interesante, ¿no? O sea, ¿en qué momento estoy produciendo energía y en qué momento estoy consumiéndome esa energía? Ah, bueno, fíjense, esto es un proceso continuo. Y en el momento en que estoy produciendo energía, fíjense lo que yo les acabo de decir hace rato, ¿a partir de qué? De moléculas que son complejas, ¿cierto? ¿De dónde obtengo esas moléculas complejas? La obtengo de los alimentos, ¿sí? Yo me alimento, consumo carbohidratos, consumo proteínas, consumo lípidos y esas moléculas las degrado y se produce ATP. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué sucede entonces? Eso significa que cuando estoy en catabolismo, pues estoy en un periodo donde acabo de comer, pues, ¿ok? Entonces, ¿qué significa luego en el anabolismo? ¿En qué momento estoy en el anabolismo? Fíjense, puedo ser en un momento en que estoy en ayuno, donde ahora no tengo esas moléculas para producir energía y entonces necesito generar esas moléculas y necesito también energía para producir para que ocurra ese proceso anabólico. ¿Ok? No sé si
Hasta aquí está entendido lo que les acabo, la definición. Entonces ustedes fíjense, van a ver por un lado, en toda la asignatura, van a ver primero cuáles son todas esas moléculas de las que estamos hablando. ¿Sí? Características, cuáles son sus estructuras, cómo se organizan, cuál es la función, cómo interactúan entre ellas. ¿Sí? Y por otro lado, vamos a ver el centro de la asignatura es el metabolismo. Vamos a ver cómo se metabolizan entonces los carbohidratos, tienen cómo se metabolizan los lípidos, cómo se metabolizan los aminoácidos y así. Vamos a ver el metabolismo de todas esas moléculas que están allí. Bien. Y bueno, veremos cómo se produce la energía. Veremos también que las diferentes células en los diferentes tejidos pues van a utilizar diferentes rutas para la producción de esa energía o para el consumo de esa energía, dependiendo en qué estado se encuentre la célula. ¿Ok? Pero antes de entrar entonces en todo esto, bueno, porque esto es todo lo que van a ver en la asignatura, es básicamente todo. Es importante saber o saber exactamente si conocen la definición de lo que es un ser vivo. Porque como les dije hace rato, pues la bioquímica estudia los seres vivos, ¿verdad? Entonces, los seres vivos tienen determinadas características, que es importante que todos ustedes las conozcan y que sepan diferenciarlo de un ser que no está vivo. Pues un ser como por ejemplo una roca no está viva. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entonces entre ese ser vivo y esa roca? ¿No? Entonces yo les traigo a ustedes para saber, o sea, o para conocer mejor a los seres vivos, yo les traigo un video y posteriormente a ese video vamos a hacer una pequeña discusión. Entonces, bueno, ¿estamos listos, Daniela, para ver el video? Sí, profe. Ok, ¿no hay preguntas por el chat? Por ahora nadie ha preguntado nada. No sé Okay. si de repente alguien tiene una Si pregunta. alguien quiere preguntar ahora, antes del video. Me avisas cualquier cosa. Seguro, sí, todavía no nadie ha escrito nada. Pero Okay. por ahora todo bastante claro, profe. Ok, vamos para el video entonces. Seguro. Ya va. ¿Se activó o no? No, aparecen, ahora sí, listo. Procesos biológicos se oponen a los seres inertes, los cuales no respiran, se reproducen ni tienen otras funciones vitales. Las características de los seres vivos son los rasgos biológicos que los definen y que deben tener para considerarse que están vivos. Estas particularidades los diferencian de los materiales inertes. Estos atributos fundamentales son comunes en todos los seres vivos y para ser considerados como tales deben tenerlos. De hecho, un ser vivo es definido como un organismo que muestra las características de la vida, entre ellas la reproducción, excreción, uso de energía, entre otros. La mayoría de los expertos clasifican a los seres vivos en uno de los 5 reinos de la naturaleza. Reino Monera, microorganismos de una sola célula que no tienen una membrana nuclear. Reino protista, organismos de una sola célula autótrofos o heterótrofos que son más grandes que las bacterias. Reino fungi, organismos multicelulares que ponen materia orgánica para alimentarse. Reino plantae, organismos multicelulares y autótrofos que utilizan la fotosíntesis para crear alimento. Animales, seres multicelulares heterótrofos que dependen de otros organismos para alimentarse. Para que un ser sea considerado como vivo, tiene que cumplir con ciertas características. Estas son: están formados por células. La célula es la unidad básica de la vida. Una célula se considera un organismo vivo ya que lleva a cabo procesos vitales, como la respiración, reproducción y muerte. Cuando varias células se unen,
Tenemos un organismo pluricelular y cuando se unen millones, dan lugar a los tejidos y a los seres vivos más complejos, como las plantas o animales. Las células contienen la información hereditaria de un organismo, llamado ADN, y pueden realizar copias de sí mismos en un proceso llamado mitosis. Las células están hechas de un núcleo y de citoplasma, cubiertos de una pared delgada llamada membrana, la cual actúa como una barrera para el ambiente que la rodea. Las células de plantas también tienen un núcleo, citoplasma y una membrana celular. La principal diferencia entre una célula animal y una célula vegetal es que las células vegetales tienen una vacuola, cloroplasto y una pared celular. Algunos microorganismos están compuestos de una sola célula, mientras organismos más grandes están compuestos de millones de células distintas. Crecen y se desarrollan. Cada organismo viviente comienza la vida como una sola célula. Los organismos unicelulares pueden quedarse como una sola célula, pero también crecen. Los organismos multicelulares añaden más y más células para formar tejidos y órganos a medida que crecen. El crecimiento se refiere a un aumento en tamaño y masa de ese organismo. Por su lado, el desarrollo involucra la transformación del organismo a medida que pasa por el proceso de crecimiento. En algunos organismos, crecer involucra una transformación drástica. Por ejemplo, una mariposa comienza como una sola célula, huevo, luego se convierte en una oruga y luego en una crisálida, para luego transformarse en una mariposa. Se reproducen. La reproducción es el proceso en el que nuevos organismos o descendencias son generados. Un ser vivo no necesita de la reproducción para sobrevivir, pero como especie necesita hacerlo para la continuidad y asegurar que no se extinga. Existen dos tipos de reproducción. La reproducción sexual, que involucra dos individuos de la misma especie para fertilizar una célula, y la reproducción asexual, común en organismos unicelulares, ya que no necesita de otro individuo para realizarse. Obtienen y utilizan energía. Las células no pueden sobrevivir por sí mismas. Necesitan poder para mantenerse vivas. Necesitan energía para realizar funciones como crecer, mantener su balance, repararse, reproducirse, moverse y defenderse. La energía es el poder para hacer cosas. Este poder puede venir de muchas maneras y formas, pero todas pueden ser relacionadas con el Sol. Esta es la fuente de toda energía. Relación. La función de relación consiste en reaccionar ante los cambios del ambiente o ante estímulos internos. Por ejemplo, si llueve, un lobo puede reaccionar ocultándose en una cueva, pero una piedra, material inerte, no podría. La respuesta a un estímulo es una característica importante de vida. Cualquier cosa que causa que un ser vivo reaccione es llamada un estímulo. Un estímulo puede ser externo o interno. Un estímulo interno puede ser la necesidad de ir al baño. El sol saliente que causa que una serpiente salga y explore es un estímulo externo. Los estímulos ayudan a un organismo a mantenerse en equilibrio. Los sentidos ayudan a detectar y a responder a estos cambios. Se adaptan a su ambiente. Evolución. Esto significa que pueden adaptar la manera en la que se comportan, cómo están construidos o su manera de vida. Esto es necesario para que puedan sobrevivir y reproducirse en sus hábitats. Por ejemplo, las jirafas tienen cuellos largos para poder comer vegetación alta que otros animales no pueden alcanzar. El comportamiento también es una forma importante de adaptación. Los animales heredan muchos tipos de comportamiento. La selección natural y la evolución son maneras comunes que los seres vivos tienen para adaptarse a su ambiente y poder sobrevivir. Tienen un metabolismo. El metabolismo es un conjunto de transformaciones de sustancias químicas que ocurren dentro de las células de los seres vivos. Estas reacciones permiten que los organismos crezcan y se reproduzcan, mantengan sus estructuras y responden a sus ambientes. Las principales características del metabolismo son la conversión de comida, combustible en energía.
la conversión de comida a combustible para crear proteínas, lípidos y carbohidratos, y la eliminación de desechos nitrogenados. El metabolismo puede ser dividido en catabolismo, referente a la descomposición de la materia orgánica, y en anabolismo, referente a la construcción de células de ácidos nucleicos y proteínas. Tienen distintos niveles de organización. Los seres vivos tienen organización molecular y celular. Organizan sus células en los siguientes niveles: tejido, grupo de células que llevan a cabo una función común; órganos, grupo de tejidos que llevan a cabo una función común; sistema de órganos, grupo de órganos que llevan a cabo una función común; organismo, un organismo vivo completo. Excreción, expulsan desperdicios. Los organismos vivos se deshacen de los desperdicios. La excreción es el proceso en el que los desperdicios metabólicos y otros materiales no útiles son eliminados de un organismo. En los vertebrados, este proceso es llevado a cabo principalmente por los pulmones, los riñones y la piel. La excreción es un proceso esencial en todas las formas de vida. En los mamíferos, la orina es expulsada a través de la uretra, la cual es parte del sistema urinario. En los organismos unicelulares, los productos de desperdicio son expulsados directamente a través de la superficie de la célula. Se nutren. La nutrición es el proceso de tomar comida y utilizarlo para hacer energía. Este proceso vital ayuda a los seres vivientes a obtener energía de varias fuentes. Los nutrientes son las sustancias que proveen nutrición. Todos los organismos vivos necesitan nutrientes para poder funcionar correctamente. Existen dos modos de nutrición: el modo autótrofo, en el que los organismos utilizan materia inorgánica simple para sintetizar comida propia, y el modo heterótrofo, en el que los organismos dependen de otros organismos para obtener su nutrición. Las plantas, las algas y algunas bacterias son autótrofas. Los hongos y todos los animales, incluyendo a los humanos, son heterótrofos. Homeostasis. La homeostasis se refiere a la habilidad de un organismo para mantener la estabilidad sin importar los cambios del ambiente. Las células vivas solo pueden funcionar dentro de un margen estrecho de condiciones de temperatura, pH, concentraciones de hierro y disponibilidad de nutrientes. Sin embargo, los seres vivos deben sobrevivir en un ambiente donde estas condiciones pueden variar de hora a hora o de temporada a temporada. Por este motivo, los organismos requieren de mecanismos que puedan mantener su estabilidad interna a pesar de los cambios en el ambiente. Por ejemplo, la temperatura interna del cuerpo humano se puede controlar al elaborar o deshacerse del calor. La mayoría de las funciones del cuerpo están dirigidas a mantener la homeostasis. Contienen información genética. La información genética puede ser encontrada en todos los seres vivos. Es pasada de generación en generación a través de unidades heredadas de información química, en la mayoría de los casos llamadas genes. Respiran. En este proceso, el oxígeno es inhalado dentro de un organismo viviente y el dióxido de carbono es exhalado. Existen dos tipos de respiración: la aeróbica, la cual utiliza oxígeno, y la anaeróbica, que no necesita de oxígeno. Mueren. En el cese de todas las funciones biológicas que mantienen vivo a un organismo, fenómenos comunes que producen la muerte incluyen el envejecimiento biológico, la malnutrición, las enfermedades, la deshidratación, los accidentes y la depredación. Los cuerpos de todos los seres vivos empiezan a descomponerse muy pronto después de su muerte. Movimiento. El movimiento es obvio en los animales, aunque no tanto en seres vivos como en las plantas. Sin embargo, estas tienen partes que se mueven para poder adaptarse al movimiento del sol. Irritabilidad. La irritabilidad es la capacidad que posee un ser vivo de responder ante estímulos del medio interno o externo.
Esta característica le permite sobrevivir y eventualmente adaptarse a las condiciones de su entorno. Dicha respuesta puede ser diferente para un mismo tipo de estímulo y además se ajusta a la intensidad del mismo. Ejemplo de esto es un animal que cambia de color para ocultarse de un depredador u otro que permanece quieto durante largo tiempo al acecho de su presa. Interiormente se activa alguna especie de mecanismo que orientará su próxima conducta. Complejidad en la irritabilidad según el ser vivo. Existen organismos unicelulares, tales como bacterias, que manifiestan su irritabilidad al cambiar de velocidad en la división celular y alejarse o aproximarse al estímulo. Sus respuestas no son muy variadas o complejas debido a que carecen de sistemas de coordinación e integración orgánica. Por otra parte, las plantas se alejan o se acercan lentamente al estímulo, tropismo, gracias a su sistema de coordinación e integración hormonal llamado fitohormonas. Los animales, por ser organismos multicelulares, poseen un sistema endocrino y un sistema nervioso que se componen de órganos especializados interconectados a través de una red de comunicación compleja que ofrece una respuesta en cuestión de segundos. Ok, ¿qué les pareció? Buenísimo, profe, ¿verdad? Bastante Excelente. lindo el video. Y bueno, eso es como el resumen de todo lo que ustedes van a ver en bioquímica, ¿ok? Y ver la importancia que tiene la bioquímica. O sea, yo quiero que se enamoren de la bioquímica. Sí, esa es mi meta. Esa es mi meta, porque ustedes vienen y bueno, ahorita en la virtualidad me imagino que es más difícil que cuando están presencial, cuando les dicen a los nuevos, bioquímica es horrible, prepárense porque todo el mundo la va a raspar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me Sí. imagino que ahorita en la virtualidad está un poco limitada esa información, o bueno, no sé, quizás más, no sé. Pero la meta es esa, pues, que se enamoren de la bioquímica porque la bioquímica es la base de todo. Es la base para entender primero cómo funciona el organismo normal y en base a eso ustedes van a poder entender cómo funciona el organismo cuando está enfermo. ¿Ok? Entonces, hay alteraciones que ocurren en ese proceso normal, pues que se va a producir una enfermedad. Y luego, en farmacología, verán entonces cómo aplicar determinados medicamentos en ciertas rutas, en ciertos puntos, para pues volver o a tratar de que el organismo funcione nuevamente de forma normal. ¿Ok? Entonces, la bioquímica es la base de todo, Claro. como yo se los dije en algún momento, es la base del edificio, pero ustedes tienen que tener esa base fuerte para que el edificio no se caiga. Bien. Entonces, bueno, yo quería preguntarles de ese video, ya que ahora saben lo que es un ser vivo y cuáles son sus características, bueno, que algunos de ustedes me vayan nombrando esas características que vieron en ese video. A ver, tú me dices, Daniel. Ya. Ujú. Bueno, la primera, la que más a mí me llamó la atención, es el hecho de que los seres vivos no necesitan reproducirse para ellos poder desenvolver su vida, pero sí necesitan hacerlo para poder conservar su especie. Así es. Siento así que es es. lo que más Sí. me... Bueno, muchas personas no tienen hijos, pues, ¿ves? Pero es necesario para perpetuar la especie. ¿Ok? A ver, ¿qué otra cosa? De las características. Tienen digamos, la posibilidad se me olvidó la palabra, de tener una reacción, de tener una respuesta a los estímulos. Así es, así es. Fíjense que en el caso, por ejemplo, cuando hablan de la homeostasis, eso lo vamos a ver después, porque es una definición un poquito particular y yo quiero que salgan de aquí entendiéndola, ¿ok? Fíjense que vieron en el video una persona que estaba sudando, ¿cierto? Es esos Sí. momentos en que las personas viven en lugares, o sea, como yo, que yo soy de Ciudad Bolívar, hace muchísimo calor,
Entonces ustedes tienen aquel calorón y ¿qué es lo que le ocurre al cuerpo? Empiezan a sudar, ¿cierto? Entonces esa sudoración, esa transpiración, pues hace que baje la temperatura corporal. Bien, entonces fíjense qué es lo que está tratando de hacer el organismo. Pues está tratando de volver a una temperatura básica, a una temperatura promedio que se debe mantener siempre. ¿Okay? Nuestra temperatura corporal es de 37 grados. Entonces, si nosotros sentimos que está en aumento por algo, entonces, bueno, empezamos a sudar y esa sudoración, pues, nos vuelve a bajar esa temperatura. Había algo que yo no entendía y que hay un profesor que trabaja con nosotros, que es maracucho, y yo le decía, yo no entiendo por qué en Maracaibo se toma tanto café. Entonces él me decía, bueno, él es uno de los que explica esta parte, y él decía que, claro, tomar café también te produce esa sudoración y hace que baje la temperatura. Entonces, todas esas reacciones que ustedes van a ver que ocurren en el organismo para mantener, por ejemplo, el pH dentro de la célula, las temperaturas, las concentraciones de metabolitos, porque ustedes ven en los exámenes que se les hacen en los laboratorios, concentraciones normales de tanto a tanto, ¿cierto? Entonces eso significa que tienen que estar en un rango determinado. Y eso es lo que llamamos homeostasis. Bien, o sea, que el organismo tiene una serie de reacciones que se producen para mantener, pues, esos rangos, ¿sí? Porque si no, entonces imagínate, no va a funcionar. Si, por ejemplo, se aumenta la temperatura, en el caso de las fiebres que ocurren y que aumentan la temperatura a muy altas a veces, pues se pueden desnaturalizar proteínas y eso es un problema. Igual si hay un cambio de pH, pues también por ciertas enfermedades hay un cambio de pH dentro de la célula y también se pueden desnaturalizar proteínas. Entonces, eso sería un problema. Entonces, el organismo siempre tiene que tener una alternativa de poder controlar eso. Y lo hermoso del organismo es que no es una sola, o sea, no tiene un solo mecanismo, sino tiene muchos mecanismos, porque si falla uno, pues tiene el otro. Y si falla el otro, también tiene el otro. Entonces, por eso es que yo digo siempre que el organismo es perfecto, ¿ok? Porque tiene todo lo necesario y además tiene sus formas de control y todo o sea, todo para mantenerse como tal. Entonces, que hay otras personas que en el chat han colocado algo sobre las características. Sí, han puesto bastantes. A ver, María Eugenia también puso capacidad de reaccionar a estímulos internos y externos. Exacto. Leomar Goyo puso: los humanos somos seres capaces de evolucionar como una manera de adaptarse ante los cambios del medio ambiente. Así es. A ver, ya se me movió. Paola Mendoza, creo que haciendo referencia a lo que usted estaba diciendo, puso: es un mecanismo de homeostasis. María Fernanda Morales: la capacidad del movimiento me llamó la atención, como se incluyen las plantas a esta característica, ya que a pesar de no desplazarse de un lado al otro, realiza el movimiento en busca de percibir la energía que transmite el sol. Así es. Valeria Grassi puso: me llamó mucho la atención el hecho de que todo gira en torno a la energía, es fundamental para el desarrollo y por ende los organismos vivos son capaces de realizar sus funciones vitales tan características. En mi opinión, una de las más importantes es la síntesis de alimentos, ya sea de manera autótrofa o heterótrofa, ya que sin ello los organismos no se podrían desarrollar correctamente. María Hernández dice: una de las características de los seres vivos es que están conformados por células, respiran y tienen la capacidad de moverse y reaccionar a los factores externos. Verónica Pirela dice: los distintos niveles de organización dentro de algunos seres vivos, como tejidos, órganos, sistemas y aparatos, cada uno teniendo responsabilidades fundamentales para el funcionamiento del organismo. Y vamos a parar ahí un momentico, Daniela, para explicar una cosita. Fíjense, a nivel de organización, no solamente a ese nivel, o sea, a nivel de órganos, tejidos y eso, también hay a nivel de las mismas macromoléculas hay un nivel de organización. Es decir, nosotros tenemos una organización primaria, una estructura primaria, que son aquellas pues, unidades que forman las macromoléculas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las proteínas, pues están formadas, la unidad primaria serían los aminoácidos, ¿sí? Luego tengo una estructura secundaria donde ya empiezan a tener
esas uniones entre los aminoácidos y ver cómo empiezan a ocurrir estructuras en el espacio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Sí. ustedes pueden ver las alfa hélices o las beta plegadas, es decir, ya ustedes empiezan a ver los niveles de esas macromoléculas. Todo en la célula tiene una organización, ¿sí? Y, por ejemplo, en las proteínas también tienen un nivel terciario y también tienen un nivel cuaternario. El nivel cuaternario es cuando, por ejemplo, tienen, el ejemplo clásico es la hemoglobina, donde en ella tienen cuatro péptidos que están unidos entre sí, formando esa molécula, esa proteína. Si alguno de estos péptidos falla, pues por supuesto no vamos a tener una función en esa proteína. ¿Okay? Pero entonces el nivel de organización es a todo nivel, la organización es a todo nivel, a eso me refiero. Continúa, por favor. Chévere. La siguiente es Andrea Rosal. No se me ha ocurrido que la excreción formaba parte de las características de un ser vivo. Bien interesante saberlo. Ajá. María Osuna dice, poseen metabolismo, desarrollo y crecimiento e irritabilidad. Mohammad dice, la energía que producen los seres vivos es primordial para la reproducción. Y Daimar Ferrer dice que si usted podría explicar sobre la respiración anaeróbica. Ok, fíjense, lo vamos a ver. Tenemos dos tipos de respiración, la respiración aeróbica y anaeróbica. La respiración aeróbica, pues, necesitamos, cuando dices aeróbico, significa que necesitas oxígeno, como lo dijeron en el video, ¿ok? Pero ¿dónde encontramos ese oxígeno? Pues en la cadena de transporte de electrones que está en la mitocondria, es decir, en una célula que tienes, pues, se están degradando un compuesto, en este caso la glucosa, se transforma en piruvato, ese piruvato luego se transforma en acetil-CoA y entra a la mitocondria en el ciclo de Krebs. Todas esas reacciones las van a ver. Luego hay algo que se llama cadena de transporte de electrones, donde el aceptor final es el oxígeno, ¿sí? Eso es aeróbico, ¿sí? Porque el aceptor final de electrones es el oxígeno. ¿Qué sucede en anaerobiosis? El mejor ejemplo de anaerobiosis es el ejercicio. Cuando hacemos ejercicio, pues las células no tienen esa capacidad tan rápida como para tener suficiente oxígeno, o sea, porque estamos en un proceso donde hay muy poquita cantidad de oxígeno, ya te lo estás consumiendo cuando estás haciendo el ejercicio. Entonces, el piruvato se desvía, en vez de formar acetil-CoA para entrar a la mitocondria, como les expliqué hace rato, él se desvía y forma lactato. ¿Ok? El lactato se transforma en ácido láctico y es por eso que a veces cuando hay personas que hacen demasiado ejercicio, de repente le da calambre, ¿sí? Ese calambre es producido por el ácido láctico. Ese proceso es lo que se llama respiración anaeróbica. Entonces, mi piruvato, que estoy obteniéndolo a partir de la glucosa, tiene dos vías. Una vía es ir, pues, a través de una serie de reacciones, transformándose en compuestos y llegar hasta la mitocondria, donde el aceptor final es el oxígeno, eso es aerobiosis, y la otra vía es transformarse en lactato, que es una vía mucho más rápida, es una sola reacción y no necesita oxígeno. Bien, entonces allí empiezan a haber unas diferencias entre la cantidad de ATP, es decir, la cantidad de energía que se produce en anaerobiosis es mucho mayor que la cantidad de energía que se produce en anaerobiosis. ¿Sí? Y eso también lo vamos a ver. ¿Alguna otra cosa? Sí, bueno, hay unos dos comentarios más que dice Natasha Leite. Ajá. Sí, ajá. Todos los seres vivos contienen información genética. Hay alguien que está hablando. Forma de... No sé. Ok. A ver, ajá. Todos los seres vivos contienen información genética. Ajá, sí. ¿Quién está hablando? Ajá, Arauzi, ¿Alguien está preguntando algo? ¿Te escucho? Sí. Ya va, vamos a ver quién es. ¿Alguien está preguntando algo? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, sí se ¿Quién escucha. es? Daniel, Arauzi. Es Arauzi. Okay. Sí, profe. Dime, Arauzi, cuéntame. En el chat colocan, todos los seres vivos contienen información genética en forma de genes.
lo cual es fundamental para su funcionamiento y reproducción. Eso es Natasha Leigh. importante, sí. Y Paola Mendoza dice, lo explicado resalta la importancia de los organismos autótrofos, ya que por medio de la fotosíntesis, que es un proceso anabólico, se origina la glucosa, que en los heterótrofos participa en la respiración, que es un proceso catabólico. Ok, ahora yo les tengo otra pregunta, ¿sí? Ya que entendieron todas las características que forman un ser vivo, entonces ahora les tengo otra pregunta. Y la pregunta es, a ver, esto no se activa. Bueno, no quieren preguntar. Ahí está, ya va, ahí está. Sí, ahora se aparece. Ajá. La bioquímica está relacionada con la presencia de esas características que ustedes me acaban de nombrar. ¿Cómo se Sí, relaciona la con todas. bioquímica? Yo quiero que estén claros en esto, ¿ok? Cuando ustedes hablan de reproducción, cuando ustedes hablan de crecimiento, de desarrollo, por ejemplo, ahí estamos con los ácidos nucleicos, ¿sí? Porque son ellos, el ADN, pues, lo que nos permite la división de la célula, pasar esa información genética de una célula a otra. Pero no solamente el ácido nucleico. En ese proceso, como lo van a ver cuando vean el último tema, en la unidad 4, en ese proceso de duplicación, transcripción, traducción, que son los tres grandes procesos, ustedes van a ver que también participan proteínas, porque necesito proteínas para que se den esos procesos, ¿sí? Entonces, fíjense, y está la bioquímica, y ustedes lo van a ver. A ver, cuando ustedes hablan, por ejemplo, de nutrición, metabolismo, cuando hablan de eso, o sea, es para producir energía, ¿sí? ¿Y a partir de quién están produciendo energía? Yo se los dije en la definición, a partir de las macromoléculas, ¿cierto? Entonces verán cuáles son las macromoléculas que me permiten producir energía. Principalmente los carbohidratos, ¿sí? En ese orden. Después tenemos los lípidos, y cuando ya no nos queda otra cosa, utilizamos las proteínas, ¿sí? Que normalmente las proteínas están a nivel del músculo, y por eso es que personas que no se alimentan bien, entonces pues son muy flaquitas porque pierden esas proteínas, ¿bien? Pero ¿por qué producimos energía? ¿Y por qué estamos produciendo también, porque no es solamente energía, también necesitamos glucosa. La glucosa la necesitamos porque el cerebro se alimenta principalmente de glucosa, ¿sí? Y entonces hay mecanismos al revés, que te acuerdas que yo les dije, hay catabolismo cuando tenemos muchas cosas, pero si no tenemos, pues necesitamos activar la fase anabólica. Y anabolismo me lleva a la producción de glucosa para alimentar el cerebro, para alimentar los eritrocitos que necesitan de esa molécula para poder subsistir. ¿Ok? Entonces, como ven, en todos estos procesos, en todas estas características que vieron de un organismo vivo, pues está la bioquímica, ¿sí? Entonces, eso es importante que les quede súper claro, y vamos a verlo en la asignatura también. Entonces, vamos a mostrar entonces cuáles son esas macromoléculas y hablar ya en detalle de cada una de ellas. ¿Ok? Fíjense. Dentro de las macromoléculas habíamos dicho proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Esas son las 4 macromoléculas. Bien, fíjense acá, debajo de cada una de ellas se encuentran los átomos que la forman, ¿sí? Entonces, si ven, principalmente están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y la química del carbono es la química orgánica, ¿ok? Y nosotros, pues todas nuestras moléculas están formadas, como ven, por carbono. Y por eso van a ver en un tema van a hablar mucho sobre el carbono y cómo es, qué es lo que permite y todo eso. Entonces, fíjense, además hay proteínas que presentan nitrógeno y también presentan azufre. Ahora bien, esas son las como macromoléculas, proteínas. Su unidad estructural son los aminoácidos. Entonces vamos a poner esta imagen acá. Un aminoácido, fíjense, ya la estoy mostrando cómo es la estructura de un aminoácido. ¿Sí? Tiene un carbono central, tiene un grupo amino, un grupo carboxilo,
un hidrógeno y tiene un grupo R. Pero resulta que nosotros formamos proteínas con 20 aminoácidos. Nosotros tenemos 20 aminoácidos que son los que forman las proteínas. Entonces, ¿cuál es la variación entre un aminoácido y otro? Bueno, su grupo R. El grupo R va a ser diferente en un aminoácido y en otro. Y por eso tenemos todos esos 20 tipos de aminoácidos que ustedes van a estudiar muy bien. Luego, esos aminoácidos pues van a formar a través de enlaces, que ya ustedes los conocerán después, porque nosotros también nos empeñamos en que se aprendan cuáles son los tipos de enlaces que se forman. Pues se forman al principio péptidos, que son como estructuras más cortas, ¿ok? Y posteriormente, a partir de 100 aminoácidos, formo proteínas, que ya son estructuras más complejas, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la función de las proteínas? Bueno, tiene una función estructural. Si ustedes recuerdan el video, cuando les mostraron las membranas celulares, allí habían proteínas, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que estructuralmente, o sea, las proteínas, su función estructural está en la formación de las membranas celulares, ¿sí? Tengo proteínas que pueden ser integrales, es decir, que atraviesan toda la membrana, o puedo tener proteínas que solamente están hacia la parte externa o hacia la parte interna de esa membrana, ¿sí? Pero las proteínas siempre están presentes en la membrana. Por otro lado, dentro de las funciones de las proteínas, hay algunas que son enzimas. Estas son importantísimas en el metabolismo, porque son las que permiten el paso de un metabolito a otro. Pues. Entonces, la mayoría de las enzimas son proteínas y ellas pues utilizan en su estructura un sustrato y lo transforma en un producto. Eso es lo que hace una enzima. Luego, tienen proteínas que se encargan del transporte. Hay muchas proteínas. Un ejemplo es la mioglobina. La mioglobina transporta oxígeno, ¿sí?, en el organismo. Entonces, bueno, esa es una. Hay proteínas que transportan hierro, hay proteínas que transportan cobre. O sea, hay muchísimos tipos de proteínas que son de transporte. Las de defensas. Proteínas de defensa, el mejor ejemplo, las inmunoglobulinas, que son para defendernos de las enfermedades, ¿verdad? Tenemos hormonas que son de estructuras proteicas. Ojo con esto, chicos, ustedes van a ver un tema completo de hormonas, ¿ok? Y no todas las hormonas son proteínas. Hay hormonas que son de constitución lipídica, ¿sí? Pero hay dos de ellas que son súper importantes y que sí son de constitución proteica, y es la insulina y el glucagón. Y es importante para nuestro metabolismo, porque nos activan y nos desactivan ciertas rutas en determinados momentos de nuestra vida, ¿ok? Y tenemos también los receptores. Entonces, los receptores, como su nombre lo dice, reciben algo, y lo que reciben son las hormonas. Entonces, yo tengo receptores que se unen, o las hormonas se unen a esos receptores, y eso genera una señal dentro de la célula determinada dependiendo de la hormona que se une y al receptor que se une, ¿ok? Entonces, la insulina se une a su receptor y ella manda una señal para producir una proteína determinada que activa una ruta metabólica determinada, ¿ok? Por ejemplo. Por otro lado, tenemos dentro de las macromoléculas los carbohidratos. Por supuesto, acá estamos hablando de los polisacáridos, que son las moléculas ya grandes, ¿no? Que también están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y sus unidades son los monosacáridos. Los tres monosacáridos principales que vamos a ver son la glucosa, que como les dije hace rato, pues es la principal, ¿bien? Pero también van a ver la fructosa y la galactosa y cómo se metabolizan estos dos también. ¿Por qué la fructosa y la galactosa? Fíjense. Porque resulta que la sacarosa, que es el azúcar que ustedes le echan al café, ¿sí?, o a lo que toman, al jugo, pues está formada por glucosa y fructosa, ¿sí? Entonces, cuando yo tomo esa sacarosa, pues ella se corta, separa fructosa por un lado, glucosa por otro lado, y van a diferentes rutas metabólicas. Bien, al final, la ruta de la fructosa se une a la ruta de la glucosa, ¿sí?
también para producir energía. Y por otro lado tengo la galactosa, que es otro monosacárido súper importante, porque cuando consumimos leche, pues la estamos consumiendo. La lactosa, que es el azúcar de la leche, está formada por glucosa y galactosa. ¿Ok? Entonces pasa lo mismo. Tomamos leche, se separa glucosa y galactosa y cada una va a su ruta metabólica. ¿Claro hasta allí? Luego tenemos los lípidos. Los lípidos, bueno, ya va. Déjame mostrarle la estructura. Acá tengo la glucosa, fíjense, y la fructosa. Los carbohidratos monosacáridos están formados por 7, 6, en este caso tienen 6 carbonos, pueden estar formados por 4, 5, hasta 3 carbonos. El monosacárido mínimo, o sea, el más pequeño, está formado por 3 carbonos. Y bien, en el caso de la glucosa, tiene acá un grupo aldehído en su extremo, es una aldosa, luego eso lo verán en su momento. Y en el caso de la fructosa, fíjense que el grupo carbonilo no lo tienen en el extremo, sino que lo tienen acá en el carbono 2. ¿Ok? Luego tengo los lípidos. Los lípidos verán toda la gama de lípidos, algunos que tienen, son más largos que otros, tienen dobles ácidos grasos. Fíjense, estos son los ácidos grasos. Observen este doble enlace, eso es lo que se llaman las insaturaciones, por eso ustedes pueden decir, cuando hay más de una insaturación en un ácido graso, ustedes dicen ácidos grasos poliinsaturados, eso es lo que es poliinsaturados, y veremos también el colesterol. El colesterol es súper importante, él está presente en las membranas de la célula, pero también sirve para la formación de vitaminas y para la formación de hormonas. ¿Ok? Entonces, las hormonas que yo les decía hace rato, que son de constitución lipídica, pues proceden del colesterol. Y el colesterol lo sintetizamos nosotros en nuestro organismo. ¿Qué pasa en algunas personas que tienen mal la ruta del colesterol? Pues entonces sufren de colesterol alto y tienen que estar tomando medicamentos para poder controlar esa ruta. Bien, pero eso lo verán en su momento. Y luego tenemos los ácidos nucleicos, que ustedes también los deben conocer. Pues básicamente hablaremos del ADN y del ARN. Y luego el ADN pues, y el ARN está formado por nucleótidos. ¿Sí? ¿Nucleótidos cuáles? Citosina, guanina, adenina y timina en el caso del ADN y uracilo en el caso del ARN. Entonces van a ver cuáles son las diferencias entre ellos. Uno es doble banda, el otro es una sola banda, y cuál es la función de cada uno de ellos. Ahora, lo interesante acá es que todas estas moléculas están interrelacionadas. ¿De qué manera? Por ejemplo, ustedes tienen en su núcleo de la célula, pues ADN, ¿verdad? Ese es el material de la herencia, pues, el material genético. Entonces, a partir de ese ADN se me produce ARN. Y ese ARN sale del núcleo y va a los ribosomas, donde se sintetizan, ¿qué? Las proteínas. ¿Ok? Entonces, fíjense, ya hay una interacción aquí entre las proteínas con el ácido nucleico. ¿Lo ven? Por otro lado, tenemos los carbohidratos. Los carbohidratos, cuando ustedes vean la ruta de metabolismo de los carbohidratos, una de ellas es la vía de las pentosafosfato. Y a través de la vía de las pentosafosfato se forma pues la ribosa fosfato. Y la ribosa fosfato es importante para sintetizar los ácidos nucleicos. Entonces ahí tenemos otra relación entre los carbohidratos y los ácidos nucleicos. Y por otro lado, verán que hay una interacción entre la ruta de los carbohidratos y la síntesis de los lípidos. Por eso es que cuando comemos mucho, engordamos. ¿Ok? Porque se están produciendo lípidos a partir de estos compuestos que vienen de los carbohidratos. Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Daniela? Sí, Chévere, profe, profe. que tiene una Sí, de hecho pregunta. hay una pregunta. Ajá. Si quieres, Arausi, hazla tú. Arausi. Dice Gabriel Rodríguez,
Dice, a lo largo de la materia veremos hasta el metabolismo de proteínas o hay más. No, verán cada uno de los metabolismos de cada una de estas macromoléculas. ¿Ok? Verán el metabolismo, cuando hablo de proteína, verán el metabolismo de los aminoácidos, ¿sí? Y por supuesto, cuando hablemos de cada uno de esos metabolismos, es la forma normal y la forma alterada. Es decir, verán las enfermedades que se producen por alteraciones en esos metabolismos. Verán el metabolismo de carbohidratos, que es el más grande de todos. Verán el metabolismo de lípidos. También verán el metabolismo de las porfirinas, que las porfirinas son, por ejemplo, en el caso de la hemoglobina, mioglobina, que además de tener proteína, una parte proteica, también tiene un anillo, y verán cómo se procesa ese anillo. Eso es importante que lo conozcan también. Y por supuesto hay un tema dedicado a los ácidos nucleicos, a cómo se sintetizan, cuál es su estructura y cuáles son esos procesos de transcripción, duplicación, traducción. Eso también lo van a ver. ¿Ok? Tenemos un año para eso. Okay. ¿Y otra pregunta? Joan Haddad pregunta, según su opinión, ¿cuál de estos metabolismos de macromoléculas es el más complejo? Bien. Bueno, me estás preguntando cuál es el más complejo, no que signifique que es el más importante, ¿ok? Porque básicamente tiene que funcionar todo para poder vivir. Si uno falla, pues se presenta problemas a todo nivel. Yo creo que el más complejo es el de los carbohidratos. ¿Por qué? Porque fíjense que yo les acabo de decir que cuando ocurre ese metabolismo, pues entonces, por un lado sale a la producción de un compuesto que te lleva a la formación de ADN o ARN, y por otro lado sale a la producción de lípidos. O sea, es bastante complejo el de los carbohidratos, ¿no? Y la regulación, porque obviamente cuando hablamos de regulación significa que no todo el tiempo uno está produciendo cosas, ¿verdad? Porque obviamente el organismo no todo el tiempo está produciendo energía. Llega un momento en que tengo suficiente energía, vamos a calmarnos, ¿sí? Vamos a relajarnos, y entonces empiezo a consumir esa energía para los procesos vitales. Cuando el organismo siente ya que necesita producir más energía, pues lo vuelve a activar. Entonces, eso de activar y desactivar, pues es lo que llamamos regulación. Y hay muchas moléculas, entre ellas las hormonas, que son las que nos permiten esa regulación en todos estos metabolismos. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa, Arauzi? No, profe. ¿No? Por ahora no. Ok, bien. Pasamos entonces. Fíjense, no se asusten, por favor. Esto es una simple mapa de rutas metabólicas solamente en hígado. Solamente en hígado. Yo siempre les digo que el hígado para mí es como que el órgano central. ¿Ok? Porque es donde se producen casi todas las rutas metabólicas. Casi todas. Aquí hay una excepción y yo les voy a decir después cuál es. Pero fíjense que tenemos acá. Vamos a ver las más importantes. La glicólisis. Obviamente, cuando el hígado tiene, o sea, el organismo tiene suficiente glucosa, pues la glucosa se metaboliza y bueno, se produce piruvato. Entonces vamos a tener una glicólisis aeróbica y una anaeróbica, que fue lo que vimos hace rato, o lo que dijimos hace rato, ¿ok? Luego tenemos el ciclo de Krebs, que yo les decía, esto es la mitocondria, esto que está acá abajo, ¿no? Entonces yo les decía, bueno, el piruvato se me transforma en acetil-CoA, ese acetil-CoA se condensa con el oxalacetato, se me transforma en citrato y comienza el ciclo de Krebs. Ok. Luego, todo esto se lo van a aprender ustedes. ¿Ok? Todas estas rutas, todo lo que se produce y lo que se genera acá, o sea, bueno, que me generó NADH, aquí se me generó FADH2, todo eso. Así que desde ahorita la pueden ir aprendiendo. ¿Ok? Entonces, fíjense. Luego tengo una ruta que es la hacia arriba, la glucogénesis. ¿Qué es esta ruta hacia arriba? Yo la llamo hacia arriba porque la glicólisis va hacia abajo, ¿ok? Eso significa que ahora estoy en ayuno y entonces yo, en vez de estar consumiendo glucosa, que no la tengo, pues la voy a producir.
Entonces voy en una ruta hacia arriba, en una ruta que se llama gluconeogénesis. Entonces, ¿para qué se produce la glucosa? Yo le dije, es importante porque el cerebro necesita glucosa siempre y los eritrocitos también. Y el hígado es uno de los dos órganos que tienen esta ruta. El otro es el riñón. ¿Sí? Entonces ustedes van a encontrar un mapa distinto dependiendo del órgano o del tejido. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del eritrocito, ustedes van a tener solamente glicólisis y llega desde piruvato, se desvía a la formación de lactato, es decir, una glicólisis anaeróbica. Hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque el eritrocito no tiene mitocondria y no puede realizar todos estos procesos que están acá. ¿Ok? Ajá. Por otro lado, el hígado tiene que acá, fíjense, el citrato, cuando yo tengo suficiente glucosa y estoy consumiéndolo y hago todo este proceso, el citrato puede salir de la mitocondria y va a la lipogénesis, es decir, a la síntesis de ácidos grasos. Entonces ahí está unido, pues, la ruta de metabolismo de los carbohidratos con la ruta del metabolismo de los lípidos. ¿Sí? Y bueno, cuando estoy en escasez de glucosa, ocurren las vías contrarias como la neoglucogénesis para sintetizar glucosa o como la lipólisis para degradar los lípidos y pues obtener energía a partir de ellos. ¿Ok? Y también cuando ocurre esta lipólisis se me produce algo que se llama cetogénesis, que es la síntesis de los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos es, bueno, cuando ya al cerebro no le queda otra opción porque ya no hay glucosa, ¿sí? Él le echa mano, pero como algo bueno, ¿qué más? Pues que le toca a los cuerpos cetónicos. Entonces, el que produce los cuerpos cetónicos, el único, es el hígado. El único. Pero hay otra ruta, que es la ruta contraria a la cetogénesis, que es la cetólisis, es decir, la degradación de los cuerpos cetónicos que está presente en cerebro, ¿sí? Que los que le acabo de decir. Y el hígado no la tiene. Fíjense acá, no está cetólisis. ¿Por qué no la tiene? Bueno, no tiene sentido. No tiene sentido que si él está produciendo cuerpos cetónicos, también él los consuma. ¿Ok? Entonces él manda los cuerpos cetónicos a aquellos órganos o tejidos que lo necesitan. Y no la produce porque a él, en las células del hígado, falta una enzima, una sola, es una cosa increíble, una enzima que no permite que se dé esa ruta. Bien, entonces ustedes van a ver estos mapas de rutas metabólicas para cada uno de los tejidos, para cada uno de los órganos, pues para cada una de las células de esos órganos. Y van a ver que es distinto. ¿Sí? Ahora, ¿qué es una ruta metabólica? No sé, se lo vieron, creo que en el video lo dijeron, pues un conjunto de reacciones químicas, todo esto que ustedes ven acá, que están catalizadas por enzimas. Es decir, el paso de un compuesto a otro, acá hay una enzima específica que toma como sustrato el citrato y produce o genera este producto. ¿Ok? Entonces, fíjense la importancia que tienen las enzimas. Si alguna de esas enzimas falla, ¿sí? Ya sea porque la persona pues genéticamente tiene mal en el ADN lo necesario para sintetizar esa enzima, o porque hay un proceso que vino después que le dañó la enzima, entonces pues se van a dañar estas rutas metabólicas, ¿sí? Y vienen las enfermedades. ¿Ok? Por eso hay que entender cómo funciona lo sano o lo normal para después entender cómo está lo alterado. Entonces, en este proceso, una molécula X, como el citrato, se transforma en una molécula Y, por ejemplo. Y estos se llaman metabolitos intermediarios. Cada uno de estos compuestos se llaman metabolitos intermediarios, ¿sí? Que van pasando de una forma a otra. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Chévere. Sí, profe, hay una pregunta. Ajá. Luis Duque pregunta que si existen varios tipos de rutas metabólicas o es solamente una, que es la que acaba de mencionar. Cada una de esas que tú ves acá resaltada como en azul oscuro,
Cada una de esas es una ruta metabólica, ¿sí? Y lo que estás viendo acá en este mapa es cómo están interactuando todas esas rutas metabólicas, ¿sí? Entonces, en tus células, por ejemplo, en el músculo, pues en el músculo voy a tener glicólisis, va a ocurrir en todas las células, de todos los tejidos. Es una ruta básica, ¿ok? Ahora, ciclo de Krebs solo va a ocurrir en los tejidos que tengan mitocondria. Los que no tengan mitocondria, pues no, obviamente no puede ocurrir ciclo de Krebs. Ahora, gluconeogénesis solamente lo vas a ver en hígado y en riñón. La síntesis de glucógeno que no está acá, el glucógeno es el almacén de glucosa, ¿sí? en la célula. O sea, si tú tienes muchísima glucosa, estás consumiendo muchísima glucosa, al principio se te va a acumular esa glucosa como glucógeno y lo tienes allí para el momento que lo necesites, ¿ok? Entonces, la síntesis de glucógeno solamente la vas a producir, se va a activar en el hígado y en el músculo. ¿Sí? Por eso es que cada uno va a tener sus rutas metabólicas, pero son las mismas rutas, solo que vas a tener unas y otras no, en los diferentes tejidos. No sé si me explico en eso. Sí, bueno, a mí me quedó claro. No sé si de repente hay alguna otra pregunta. ¿Narausi? Sí. ¿Hay preguntas? No, bueno, Luis Duque solo puso que sí entendió. Que sí, todo claro. Perfecto. Perfecto. Luego, cuando nos toque, pues las veremos todas las rutas metabólicas y veremos cómo interactúan los diferentes órganos también. Bien. Chévere. Y luego acá, creo que esto se lo mostré yo en algún momento, pues acá está lo del metabolismo, ¿no? Y lo que les decía hace rato, a partir de macromoléculas como los carbohidratos, grasa grasa, que son los lípidos, y proteínas, pues al catabolizarlos se genera ATP. Pero además se genera otras moléculas que son compuestos reducidos, como el NADH, NADPH, FADH2, que eso lo vamos a ver en su momento. Y estos compuestos van a llevar esos electrones que tienen ellos a la cadena transportadora de electrones para producir más ATP. ¿Ok? Entonces, el catabolismo genera energía, ¿sí? Como les dije, y genera productos pequeños como el CO2, como el agua, como el amonio. O sea, a partir de moléculas grandes se generan moléculas más pequeñas. Y en el anabolismo, al revés, a partir de moléculas pequeñas se forman moléculas grandes. Pero para que se dé el anabolismo, necesito energía, ¿sí? Energía que, como ven, proviene del catabolismo. Entonces, esto que está acá es un ciclo, ¿sí? Donde lo que genera el anabolismo lo utiliza el catabolismo y lo que genera el catabolismo lo utiliza el anabolismo. ¿Ok? Entonces, ¿de qué depende que se active una u otra? Otra vez se los digo, dependerá del estado nutricional de la célula, ¿sí? El catabolismo, pues estoy bien nutrido y aquí no tengo escasez de nutrientes. ¿Claros hasta allí? Sí, todo claro. Bien, y terminamos acá, creo, con la homeostasis. Homeostasis, y quiero que otra vez para que les quede claro, es los procesos biológicos que sirven para mantener las condiciones internas de un ser vivo lo más constante posible. Yo les decía hace rato, pues mantenemos constante el pH, la temperatura, pero no solo eso, también necesitamos mantener constante los metabolitos, ¿sí? Que esas concentraciones, pues, de glucosa en sangre se mantengan a un cierto nivel, por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo más cantidad de glucosa en sangre, entonces viene la hiperglicemia, y si tengo menos, entonces tengo hipoglicemia, ¿ok? Entonces es importante mantener los niveles de los metabolitos. Y bueno, que el término homeostasis deriva del griego homo, que significa igual, y estasis, que es estabilidad. Entonces, es esa estabilidad que se mantiene dentro de la célula, y veremos cuando vean su asignatura cuáles son todas esas moléculas que están involucradas, pues, en mantener esa homeostasis dentro de la célula. Una de ellas son las enzimas, obviamente, porque son las que se activan y se desactivan, y pues son las que van a permitir que se ocurran ciertos procesos en determinados momentos. ¿Ok?
Entonces, uno de los ejemplos más grandes es el de la glucosa. Fíjense, ustedes se comen una pizza, ¿verdad? Y, bueno, porque tienen un estímulo, pues, tienen hambre y se comieron su pizza, ¿ok? Pero, ¿qué pasa con el valor de glucosa en sangre? Que normalmente, pues, debería estar, en ayuno, debería estar entre 70 a 100 miligramos por decilitro de sangre. Pues entonces este nivel va a subir. Va a subir. ¿Qué pasa cuando sube el nivel de glucosa en sangre? Se manda una señal al páncreas, ¿ok? El páncreas detecta que hay una subida de glucosa porque él tiene un receptor que recibe esa glucosa. ¿Y qué sucede? Pues entonces empieza a producir este sistema endocrino que está allí, pues empieza a producir hormonas. Una de esas hormonas es la insulina. Y la insulina es la que permite, pues, entonces, metabolizar esa glucosa. ¿Bien? O permite, por ejemplo, almacenar la glucosa en forma de glucógeno. Eso también lo permite la insulina. ¿Por qué? Porque la insulina va a activar enzimas que son necesarias para que ocurra esos procesos. ¿Qué pasa después que se almacena esa glucosa? Fíjense, yo tenía mucha glucosa aquí, hasta aquí, y luego se me almacena. Bueno, como se me almacena, empieza a bajar la glucosa que está en la sangre, ¿cierto? Además que la estoy metabolizando, pues. Entonces, empieza a bajar la glucosa que está en sangre y vuelvo a los niveles normales. Entonces, esto es homeostasis, ¿sí? O homeostasis, como lo quieran decir. Entonces, ¿por qué? Porque yo estoy manteniendo a través de este proceso los niveles de glucosa en sangre. Cuando tengo poquita cantidad de glucosa, ¿qué es lo que hace el organismo? Empieza a producir glucosa. Entonces, ojo con esto, chicos. La glucosa que me estoy consumiendo, ¿sí? No es la misma que la glucosa que estoy produciendo. Son moléculas distintas. Si yo la marco, o sea, si yo marco ese carbono radioactivamente, ¿sí? Y digo, bueno, yo me estoy consumiendo esta glucosa en esta pizza, ¿verdad? Yo me voy a dar cuenta que cuando ya paso la cantidad de glucosa, porque bueno, ya tengo niveles muy bajos y acabo de pararme, o sea, pasé toda la noche, por supuesto, en ayuno y acabo de pararme y bueno, estoy todavía en ayuno, entonces empiezo a producir glucosa. Pero esa glucosa que estoy produciendo ahora no es la misma que la que yo me consumí el día anterior. ¿Ok? Son moléculas distintas. ¿Bien? Porque vienen a través de procesos diferentes. ¿Alguna pregunta sobre homeostasis? Hay una pregunta de Nicole Costales. Dice, cuando tengamos estudios de los disacáridos, se enfoca también en cosas prácticas. Por ejemplo, el por qué hay personas intolerantes a la lactosa. Así es, así es. En el caso de la intolerancia a la lactosa, cuando tú consumes lactosa, hay una enzima que se llama lactasa, que es la que degrada esa lactosa y produce glucosa y galactosa. Si hay personas que tienen deficiencia de esa enzima y ellos son intolerantes. Entonces, ¿qué pasa con esa lactosa que están consumiendo? Pues entonces las bacterias intestinales crecen a expensa de esa lactosa que están consumiendo y empiezan a producir gases. Se producen entonces en las personas flatulencias, malestares estomacales, todo eso, porque no pueden digerir la lactosa. ¿Ok? Eso lo van a ver también, seguro que sí. A mí me toca. Porque a mí me toca metabolismo de carbohidratos. Ok, ¿alguna otra pregunta, chicos? Sí, aquí hay una pregunta de Andrea Rosal. Dice, o sea, la glucosa que viene de alimentos no es igual a la glucosa que metaboliza el cuerpo, a pesar de ser un mismo compuesto. Ojo, ojo con eso. La glucosa que viene de tus alimentos, ¿sí? Cuando tú comes, qué sé yo, vamos a ver, vegetales, los vegetales están formados por almidón, ¿cierto? Son cadenas de glucosa. Ahora, cuando yo digo metabolizo esa glucosa, es decir, la parte primera es catabolizarla. Acuérdense de las definiciones de catabolismo y anabolismo, ¿ok? Entonces, al principio tengo que degradar esa glucosa, obviamente, esa sí es la misma glucosa, porque la estoy obteniendo a partir de mis alimentos. La diferencia está
en cuando el organismo tiene que producir la glucosa, no consumirla, sino al revés, producirla, para mandarla a cerebro o a eritrocitos. Cuando la produce es diferente. Es decir, cuando estoy en proceso anabólico, es diferente. ¿Sí? Ok. Ujú. Bueno, sí, esa es la única pregunta. Nicole Costales dice, ah, chévere, gracias, profe. Y bueno, no han preguntado más. Listo. Ok. Sí. Bueno, yo creo que hasta aquí me extendí un poco. Más de la hora. Pero bueno, es difícil. O sea, de verdad es complicado. Bueno, no sé, chicos, ¿qué les pareció? Cuéntenme. Señora, repítame la ruta. Buenísimo. De verdad a mí me encantó la clase. Bueno, chévere, chicos. Me alegro Bastante muchísimo. contenido, pero bastante chévere. Sí. Y bueno, Los yo creo, muchachos dicen, excelente, muy buena clase, me gustó muchísimo, excelente, gracias. Nos queda mucho por aprender, muy así es, interesante. así es. Pero bueno, recuerden que ustedes tienen el link para el Drive, así que ahí tienen los libros, bajen alguno de ellos y bueno, empiezan a repasar, pues, la primera parte que es, también tienen el temario, ¿no? También tienen el programa. Entonces, bueno, ahí están todas las unidades, unidad 1, unidad 2, unidad 3 y la 4. Tienen todos los temas Me allí. ganó con el video, con las rutas, pero todo bien. ¿Podría enviar nuevamente el drive por el grupo? Sí, ahorita lo enviamos. Ok, chévere. Sí. ¿Esta presentación está también en el Drive o...? No, esta presentación, después que termine acá, vamos a esperar a que se grabe el video, o sea, no sé, compile, así que se dice. Y entonces Sí. yo la voy a subir a al YouTube de la dirección de la escuela, ¿ok? Para Ya. que esté allí. ¿Y Usted... la presentación de PowerPoint, será que la podríamos tener de repente como para tener las imágenes más claras? Sí, sí, claro, te la puedo mandar. Te la Ok, mando ahora. buenísimo, pues. Ujú. Bueno, Profe, aquí preguntan, ¿qué libro recomienda de los muchos que hay sobre bioquímica? sí, hay muchísimos libros de bioquímica. Para mí funcionan todos, ¿ok? Y además los libros actuales son maravillosos porque tienen unas imágenes bellísimas. No son los libros con que yo vi clase, pues que era horrible ver a puro texto y más nada. Ah, fíjense, está el Devlin, está el Harper nuevo, la versión nueva, porque hay un Harper que sí es un amarillo viejito, que ese de verdad no se los recomiendo, tiene errores incluso. Este, está, a ver, ¿cuál otro? Está, hay alguno, el Champe, es como resumido. En el caso del Champe, lo pueden utilizar para que una vez que ustedes estudien y se preparen, pues entonces lo usen como a manera de resumen. Él es así, pues, es un resumen que les sirve para estudiar, para repasar, ¿ok? Pero a mí me encanta más de todo el Devlin. Antes usábamos mucho el Leninger, sin embargo, consideramos que el Leninger es para científicos, pues para biólogos. De verdad, no creo que sea bueno para ustedes. El Devlin me parece mucho más bonito, el Harper también me parece mucho más bonito. ¿Ok? Chévere. Y bueno, ahí tienen otros allá arriba que también les puede servir. Fino. Okay. Sí, Todos estos están Leninger, en ya el va. Drive. Aquí hay Andrea, a ver, Marifenia Medina. Aquí hay chicas que me preguntan por el Leninger. Fíjense, si tienen el Leninger, depende de la edición, porque no va a ser la edición con que yo estudié, que es una cosa azul, me digan que es el azul. Si es el azul, ese que solamente tiene texto, no, ese no. Hay una edición que es tapa dura, que es amarillo, con blanco, a partir de ese en adelante, porque después vino, cambió de color a azul con blanco, a partir de ese está muy bien, ¿sí? Pero el Leninger es un poco complicado, porque les digo que es más para biólogos, pues. Entonces, en cambio, en los otros, ustedes pueden conseguir a veces ahí, al final de la unidad, del tema, ustedes pueden conseguir, qué sé yo, si hay alguna enfermedad, entonces le ponen un ejemplo, y eso es bueno para ustedes, pues en el caso de medicina. En el de niños no van a conseguir eso. Pero bueno, si lo tienen, ese es el que tiene, es buenísimo. Además que cuesta carísimo. Pero que no sea la versión azul, porque esa sí es muy viejita. Chévere. Uh-huh.
Bueno, listo. Creo que sí. Ok. Sí. Bueno, los dejo, mis chicos. Ya les voy a pasar la presentación y bueno, cuando termine lo del video lo cuelgo. ¿Ok? Gracias, profe. De nada, Chévere, cuídense profe, mucho. gracias. Saludos a todos. Chao. Igual.